tal? Muy buenas tardes. Les agradezco que nos acompañen en nuestra memoria histórica. Bueno, como cada miércoles les saludo y les invito a que se queden con nosotros. Soy Angélica Fabile Chauri y les recuerdo que este programa es una coproducción entre TV UJAT y el Archivo Histórico de nuestra universidad, con el objetivo de recordar, analizar y tomar conciencia acerca de nuestra historia, cultura e identidad. Les recuerdo también que nuestra transmisión es una transmisión completamente en vivo a través del canal 35.1 de TV UJAT, del canal 35 del sistema de cable local, y también estamos transmitiendo a través de Facebook Live UJAT con un teléfono abierto para todos ustedes en el estudio, que es el 99 33 58 15 96. Y bueno, el pasado 9 de junio, pocos sabemos que este día es una fecha en la que se conmemora el Día Internacional de los Archivos. Y bueno, este día, el 9 de junio, marcó el inicio de la Semana Internacional de los Archivos, que fue impulsada por el Consejo Internacional de Archivos. Por ese motivo, en nuestra universidad y en este programa dedicamos esta emisión a la reflexión y el análisis sobre la importancia social que tienen los archivos en el funcionamiento de las sociedades. Porque estos son espacios coyunturales que nos sirven para la transparencia administrativa, pero también para guardar nuestra memoria histórica y para la inclusión social. Con ese objetivo, hoy tenemos justamente como invitado, a quien le agradezco además muchísimo su tiempo y su presencia, al doctor de Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, Gualberto Iván Luna Jiménez. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Un placer tenerlo aquí. Gracias. Y bueno, él es coordinador del Archivo General Municipal del municipio del Centro, Tabasco. Así que bueno, pues nuevamente bienvenido, y vamos a platicar también, por supuesto, con el maestro Héctor Valencia Reyes, quien, como ustedes saben, es coordinador del proyecto del Archivo Histórico de nuestra universidad y que, como cada semana, está aquí para compartir una amena charla. Bienvenido, maestro, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, doctora, y desde luego buenas tardes al compañero egresado de nuestra universidad y hoy doctor en Historia, Gualberto Iván Luna. Gracias, Sí, nos gracias da por la invitación. Mucho gusto que esté aquí, porque además va a ser una tarde que nos va a brindar seguramente mucho conocimiento sobre este asunto que a veces poco se conoce. Y bueno, entrando en materia, para aprovechar su presencia, yo les preguntaría, ¿cuál es la función social de los archivos en un estado, en una institución, en una nación? Claro, en este caso los archivos cumplen con distintas funciones. Dependiendo del tipo de archivo del que estemos hablando, podemos mencionar, para empezar, que constituye la evidencia del quehacer administrativo, del quehacer que, por ejemplo, se puede desarrollar en distintas instituciones gubernamentales, pero también educativas, y como las mismas leyes lo mencionan, todas aquellas instituciones que reciben pues recursos y administran recursos públicos. Entonces, en ese sentido, constituyen la fuente directa con la cual se nutre, por ejemplo, procesos como la transparencia, la rendición de cuentas, y por supuesto también influyen en la toma de decisiones. En este sentido también habría que mencionar que una vez que estos archivos han cumplido cierto plazo de conservación en la institución, pueden o no contener valores históricos, y de esta manera los que llegan a estos archivos históricos, justamente como lo acaba usted de mencionar hace un momento, constituyen una fuente invaluable para el estudio de la historia de nuestra sociedad. Entonces es ahí donde podemos encontrar distintas fuentes de información que nos van a permitir acercarnos y, por supuesto, reflexionar acerca de nuestro pasado, nuestro quehacer como seres humanos, y todo lo que conlleva en distintos ámbitos, el económico, el social,
obviamente de lo político, lo cultural, etc. Entonces, los archivos tienen una función muy importante para las sociedades y, por supuesto, en el proceso formativo de los jóvenes, en el caso de los estudiantes de la licenciatura en Historia, por ejemplo, que es su principal fuente de información. Sí, en las pláticas que hemos tenido semana a semana con el maestro, bueno, algo que podríamos decir es una constante es la referencia a documentos que dan evidencia o dan argumento a todo lo que él nos platica. Es cierto esto. Es correcto. Maestro Héctor Valencia, ¿todas las instituciones entonces tienen archivos o deberían tener un archivo? Bueno, como decía Iván, todas las instituciones públicas que reciben presupuesto y que de alguna manera cumplen una función en el organigrama organizacional que tiene el Estado mexicano, deben tener sus sistemas institucionales de archivo. Esto quiere decir que hay una reglamentación jurídica, hay una ley general, hay las leyes estatales que establecen los términos jurídicos en que deben constituirse estos archivos para, como decía Iván, la rendición de cuentas, para cuestiones de conservación de la memoria administrativa y que estén ahí los documentos, los proyectos, los informes, las evidencias que puedan servir en la reconstrucción administrativa que está generando sobre la sociedad del Estado. Y desde luego, para quienes estudiamos historia, una de las partes más importantes, tanto de la ley nacional como de la ley estatal, son los archivos históricos. ¿Por qué? Porque los archivos históricos van a contener toda esa información que tiene un valor significativo para determinar nuestro devenir, nuestro transitar o, de manera directa, nuestro pasado. Y son la fuente primordial que nos va a permitir tener una memoria histórica que pueda hacer la síntesis de investigaciones que realizan los antropólogos, los sociólogos, los politólogos, etc. Y estos archivos son extraordinariamente coyunturales porque están asociados con también la idea que tiene de su historia cada ciudadano en las distintas regiones de este país, la idea que tiene de su historia a nivel nacional y desde luego la conciencia histórica que él puede adquirir y también desplegar en su práctica ciudadana. Entonces, hay que decir, no sé si concuerda Iván, que es cuando uno empieza a estudiar todo lo que tiene que ver con la archivística y sus diversos sistemas organizacionales que nos proponen, o las leyes en la materia, hay que decir que es una cuestión realmente de especialistas y que es una cuestión que exige tener una formación en distintos campos, no solo en el campo de la teoría archivística, sino también en el campo de la teoría administrativa o de los sistemas organizacionales de carácter administrativo y desde luego los aspectos jurídicos que son muy importantes. Es decir, cada institución, nosotros lo llamamos en el campo de la archivística, cada institución que recibe presupuesto público es un sujeto obligado que debe establecer la estructura de sus sistemas institucionales de archivos. Y esto quiere decir, también como decía Iván, que debe tener de manera interna diversos tipos de archivos. El archivo, yo tengo aquí el de concentración, el de trámite y desde luego el archivo histórico. El archivo de concentración y de trámite son un área donde se concentra la información de todas aquellas cuestiones que todavía tienen que ver con la administración inmediata. Y ya el archivo histórico, como también decía Iván, pues son aquellos documentos que tienen un contenido que nos van a servir para la construcción de una narrativa en torno a nuestra identidad histórica. Bueno, esto me hace pensar entonces que efectivamente la administración, el control, la integración de un archivo no es una cosa fácil. En ese sentido yo preguntaría, ustedes que conocen, ¿verdad?, el contexto estatal,
¿Cómo están o cómo ustedes valoran que están, en qué condiciones están funcionando actualmente los archivos públicos? Bueno, abonando a lo que comentó hace un momento justamente el maestro, me gustaría puntualizar eso que mencionaba de la necesidad de contar con perfiles, ¿no? Es muy importante. Sí. De hecho, el artículo 29 de la ley local, por ejemplo, ya menciona la obligatoriedad de que se considere en los puestos, en este caso de los archivos de trámite, aquellas personas que dentro de las unidades administrativas, llámese direcciones, coordinaciones, etcétera, cumplan con el perfil de conocer también las actividades que se llevan a cabo dentro de las áreas en las que se encuentran. Ahora bien, lo que mencionaba el maestro también, acerca del sistema institucional de archivos, ya desde la coordinación y desde los archivos de trámite y concentración histórico se debe contar con una preparación para poder comprender los procesos que implican todas las actividades de archivo, porque hay que decirlo, abonando a la pregunta que hacía hace un momento, históricamente se ha creído que el área de archivos es área de castigo. ¿Sí? Siempre se ha creído que las áreas de archivos es a donde mandan a las personas supuestamente castigadas para que estén ahí perdidas en labores aparentemente monótonas y sin sentido. Como eso la es lo que se congeladora, creía. ¿no? Como una congeladora, o que administren los documentos que decían del archivo muerto. Del archivo muerto. Era lo que generalmente se utilizaba, era el concepto que se utilizaba. Por ejemplo, en el caso de Centro, lo que hemos hecho es justamente ir cambiando eso, con una serie de capacitaciones que desde 2021, 22 y todos los años que hemos estado ahí, se ha enfocado en hacer comprender a los compañeros que, dicho sea de paso, han sido excelentes los enlaces de archivo de trámite, un gran trabajo que han hecho en todas las direcciones para comprender que efectivamente las áreas de archivo no son eso, sino que al contrario, son el área en el cual puedes encontrar la evidencia de la actividad que llevan a cabo. Y por supuesto que demuestra justamente los proyectos que se han impulsado, la manera en la que se han ejecutado, y eso abona, como ya he dicho anteriormente, a la rendición de cuentas y a la toma de decisiones, porque entonces se convierten en referentes para decir, bueno, cómo se ha trabajado tal o cual tema, revisemos el archivo, a ver qué hay, vemos cómo está compuesto el expediente, qué elementos tiene que tener determinados tipos de expedientes dependiendo del área que lo produzca, en fin. Entonces es una herramienta, ¿sí? Es una herramienta que abona también pues, a la gobernanza, ¿no? Ahora que este concepto está muy de moda también en las cuestiones de estudios políticos, la gobernanza que es la toma de decisiones también en conjunto con la propia sociedad, ¿no? Ahora, pero ellos son una excepción en todo el estado de Tabasco. Es decir, el archivo ellos, del municipal de Centro, sí, es un ejemplo a seguir en todo el estado de Tabasco. Y son una excepción en el sentido de haber tenido la capacidad de articular y coordinar un equipo de trabajo en torno a la administración municipal en materia archivística. Es decir, todos los demás municipios y muchas otras instituciones todavía están en proceso de realmente consolidar un sistema institucional de archivo de acuerdo a lo que dice la ley, de acuerdo a lo que dicen los procedimientos que establece la AGN o otras organizaciones, instituciones, etcétera. Y hay una explicación para eso, discúlpeme maestro, pero justamente ahorita que lo está abonando es una cuestión muy común en otros entes, la falta del apoyo desde la cabeza, desde el titular. En este caso, en nuestro caso, hay que mencionarlo, hay que puntualizarlo. Desde que se inició, se presentó el proyecto con la actual presidenta, la maestra Yolanda Osuna, ella brindó todas las facilidades y el apoyo para que esto se lograra. Entonces, es una clave muy importante que hay que destacar, el interés de todos, porque si el titular del área está interesado en el tema y lo impulsa, viene en cascada todo lo demás. Y sí, justamente articular los equipos de trabajo adecuados, ¿no? Con el perfil. Y en Tabasco, en los últimos 7 años, el doctor Jorge Luis Capdepó, que fue director, ya no lo es, del Archivo General del Estado de Tabasco, por primera vez creó una estructura en materia de cultura archivística, que no existía en Tabasco. Y no solo creó una estructura, sino también generó una cultura de formación y capacitación para sentar las bases del desarrollo de la archivística en Tabasco conforme a la ley y los procedimientos técnicos que señala la archivística. Eso es importante señalarlo. Pero entonces todavía hace falta mucho por construir.
Claro. Hace falta mucho por construir en casi todas las instituciones y tiene que ver con aplicarse en la formación, en la capacitación, en la negociación, como decía Iván, interna de las instituciones para que los archivos, los sistemas institucionales de archivos sean operativos. Podríamos decir que este ejemplo que está dando el archivo del centro puede considerarse una primera semilla que eventualmente podrá permear a otras instancias, a otras instituciones, a otros municipios. Yo digo que sí, por lo que han logrado. Ellos incluso ya tienen su propia difusión de los documentos por internet, ya tienen su archivo digital y desarrollan diversas actividades que tienen que ver no solo con capacitación, ya tienen, hace poco lanzaron una convocatoria para recuperar documentos históricos de la ciudadanía, de profesionistas, etcétera, y sí, son un ejemplo a seguir. Bien, el día de hoy trabajamos con el tema de los archivos y bueno, vamos a hacer una breve pausa, regresamos en un momento. Muy bien, bueno, pues estamos de regreso aquí en nuestra memoria histórica, hablando hoy de una materia prima para este programa, que son justamente los archivos, que como lo han explicado en el primer bloque, nuestros invitados, bueno, pues no solamente constituyen un patrimonio de gran valor para las instituciones, para las sociedades en general, para los estados, sino además conllevan una gran responsabilidad porque forman parte pues del trámite y la gestión cotidiana, pero también de la historia. Y en ese sentido quisiera preguntarles, estoy sentada con dos historiadores y bueno, me imagino yo que gran parte de esta gestión archivística tiene también que ver mucho con los llamados archivos históricos. ¿Qué particularidades encontramos en estos archivos? ¿Hay algún cuidado especial? ¿Hay algún tratamiento especial para ellos? Bueno, gracias. Sí, obviamente este tipo de material es material que constituye pues realmente el patrimonio cultural de los tabasqueños, de los habitantes del municipio de Centro, de México en general. Y tenemos, por ejemplo, en el caso del municipio de Centro, documentos como actas de cabildo, ¿no? Están los documentos de registro civil, que en este caso datan de 1862, el más antiguo, hasta el más reciente que tenemos en el archivo histórico, ojo, porque todavía hay más, se siguen produciendo, y llegamos hasta 1923, matrimonios, defunciones, divorcios, etc. Ahora, con respecto a la pregunta, efectivamente conlleva el resguardo de esos archivos el cuidado, por ejemplo, de controles de humedad, temperatura, conlleva también, por ejemplo, conocer el material de las guardas que van a contener estos documentos. No es solamente guardarlo, por ejemplo, en una carpeta común y corriente, sino tiene que ser en una libre de ácido para no afectar precisamente el proceso de resguardo de estos documentos. Las propias cajas también tienen que ser libres de ácido, evitar, por ejemplo, el contacto directo con la luz ultravioleta, la luz del sol. Contar también con sistemas de prevención, ¿no? de alerta de incendio, extintores, claro. Bueno, en fin, toda una serie de elementos que es necesario tener porque si no se cuenta con ello, pues se corre riesgo de pues una pérdida del patrimonio, ¿no? Y esto pues obviamente constituye un delito, pueden constituir infracciones administrativas, etc. Entonces, la riqueza del patrimonio documental es una tarea diaria
Es una tarea que se tiene que estar realizando todos los días. Cuando un archivo, como en el caso de Centro, ya cuenta con un archivo histórico, los monitoreos de estos elementos, humedad, temperatura y demás elementos, son diarios, son todos los días, se tienen que llevar a cabo porque, pues insisto, es una gran responsabilidad que se cuenta con la ciudadanía, ¿no? Que es a final de cuentas la que se tiene que beneficiar con la consulta, la difusión de su memoria histórica y la consolidación de su propia identidad a través de estos documentos. ¿Estos documentos, aun cuando están en archivos históricos, son públicos? Es decir, Claro. son ¿se puede acceder Deben cualquier ser ciudadano? de Es correcto, consulta sí. pública. Es correcto, Debe ser de acuerdo con el consulta artículo pública, 36 sí. local. Debe ser de consulta pública. Bueno, esto quiere decir que el historiador tradicional todavía bajo los parámetros en los que yo me formé, que era el conocer cuestiones técnicas sobre la archivística, los sistemas de organización, clasificación, etcétera, etcétera. Sí. El conocer o tener información básica acerca de cómo proteger el documento de la acidez, etcétera. Hoy en día tiene que aprender todo lo que tiene que ver con la infraestructura y la tecnología en relación a los archivos históricos. Y tiene que aprender también un área poco atendida y poco desarrollada profesionalmente que tiene que ver con la restauración y conservación de los documentos. Sí. Entonces, y desde luego que tiene que seguir manteniendo esa conciencia que el historiador en su deber ser desplegaba al considerar que en los archivos históricos está la memoria de la sociedad a la que pertenece, que está parte de la cultura, de la identidad, que están los sujetos que participaron en los procesos sociales, en los hechos históricos, y que a veces va a poder descubrir en ellos cuestiones insólitas. Fíjese, Sí. yo entré por primera vez al archivo histórico de la universidad en 1989 y en los últimos 2 años he descubierto información que no imaginaba que existiera en ese archivo. Y entonces me permite tener otra idea totalmente diferente de lo que es la historia de la educación en Tabasco. Es decir, después de haber publicado por lo menos 3 o 4 libros sobre el tema, tengo que decir que tengo que reescribir esta historia porque hay nuevas evidencias, nueva información proveniente del archivo histórico que me permiten construir otra narrativa y darle otro significado a los hechos históricos. Claro. Y entonces las sociedades se autodescubren, los estudiantes descubren a sus abuelos, bisabuelos en los archivos históricos. Ve uno cómo son sus rostros de niños, de adolescentes, de jóvenes, descubre uno qué fue lo que hicieron en X o Y institución. Entonces, en ese sentido, los archivos históricos nos permiten tener esa especie de redescubrimiento constante de las prácticas sociales de los sujetos que integran una sociedad. Sí, de hecho me gustaría abonar, por ejemplo, lo que comentó ahorita el maestro, que de acuerdo con la Ley General de Archivos, en el artículo 36 se menciona que los documentos que se resguardan en archivos históricos son fuente de acceso público. Ajá. Entonces no se puede negar el acceso a estos archivos porque justamente esa es su función. Cumplir con ese proceso de que las sociedades se reconozcan a sí mismas dentro de estos documentos, de estas fuentes, pero además implementar, como lo dice el artículo 40, las medidas o las estrategias para poder hacer que llegue esta información. Entonces, de aquí los procesos que, como dijo el maestro, tienen que ver con la restauración, pero también con la digitalización, Sí. ¿no? Claro. Para que de esa manera se busquen 2 cosas. Una, preservar la documentación con la que se cuenta y al mismo tiempo difundirla a través de diversos medios, que ya no sea solamente la consulta directa, sino también una consulta remota que puede hacerse por medio de una página electrónica, por medio de alguna sección, como nosotros en Centro tenemos la difusión del documento del mes, y otras estrategias como lo del podcast también que tenemos, que en un momentito más hablaremos más adelante, pero sí, justamente ese tipo de proyectos. Sí, pero claro está, la consulta directa
de aquellos documentos que están en un estado Claro. adecuado y que han sido conservados para Claro. ser consultados. Por eso es importante que los archivos históricos tengan sus reglamentos internos Sí. y su manual de consulta, Es correcto. para que el investigador o cualquier ciudadano diga, bueno, pues, yo tengo derecho a consultarlos. Sí, Sí, pero apegándote a estos procedimientos. ¿Para qué? Para seguir conservando el documento, Sí. para cuidar el documento, etcétera, etcétera. Sí. Doctor Luna, me llama particularmente la atención que, bueno, hablar de los archivos vamos entendiendo a partir de sus pláticas que es un mundo, un universo extenso, pero más lo será cuando pensamos en qué archivos o qué contiene el archivo de un municipio que tiene tan diversas actividades, tan diversas manifestaciones. ¿Qué Claro. podemos encontrar en un archivo como el del municipio del Centro? En un archivo como el del municipio de Centro podemos encontrar o puntualizar, destacar lo que tenemos actualmente en el archivo histórico, las actas de cabildo de 1954 en este caso hasta el año 2000. Cuando nosotros llegamos ahí en 2021, esas fueron las que encontramos. Y las mismas que fueron procesadas ya han sido digitalizadas y actualmente se pueden consultar en la página del Archivo Histórico de Centro, que es www.villahermosa.gov.mx/AGM, de Archivo General Municipal, AGM. En este caso estamos hablando de 22 libros con 622 actas de cabildo, en las cuales pues hay infinidad de información acerca de nomenclaturas de calles, designación de zonas destacadas, nombramiento de personajes, tomas de decisiones, donación de predios, obras, en fin, muchísima información. Pero también, como lo mencioné, tenemos las actas de registro civil. En este caso tenemos 143 libros en el archivo histórico que van de 1862 a 1923. Y además de esto también tenemos lo que comprendemos como fondos incorporados. En este caso, fondos como por ejemplo el Manuel González Calzada, en el cual podemos encontrar documentación que incluso data de la época colonial. De hecho, es la documentación más antigua que tenemos, un documento firmado por el rey de España de ese entonces, que es de 1784, si no me recuerdo. Y tenemos también, por ejemplo, las misceláneas del archivo histórico, y en donde tenemos incluso documentación, maestro, a propósito de lo que hemos visto, ¿verdad? Cuando estudiaba yo, igual con usted y demás, tenemos un libro de panteones de la familia de Diógenes López Reyes, del Panteón Central. Ahí se encuentra, en donde viene un registro de quiénes son los personajes. ¿Por qué? Porque ellos tenían una funeraria. Entonces empezaron a registrar en dónde quedaron en el panteón, y esos 2 libros eran propiedad de la familia de Diógenes López Reyes, y nos donaron también algunos libros que tenemos de ahí de él, y también fotografías, que pues esas fotografías están ahí, a la espera de ser descubiertas, de ser revisadas, de ser analizadas. Y por ejemplo también contamos con material audiovisual, como el caso del reconocido marimbista tabasqueño Efrén Luna Pérez. Este marimbista, su hija Sara Luna, llegó con nosotros y donó en préstamo acetatos, o mejor dicho viniles, con los cuales pudimos reproducir su música, tomarla ahí, hacer un archivo digital, y fotografías, partituras, en fin, y fotografiamos también algunos elementos que le pertenecían a este marimbista. Entonces un archivo no es nada más documentos. Exacto, ¿sí? Un documento podríamos definirlo como información en cualquier soporte. Entonces en este sentido tenemos desde música, video, tenemos audios, tenemos documentos, por supuesto, papel, en fin. Entonces un archivo se va nutriendo de todos estos elementos para cumplir con esa función de ser la memoria de las sociedades en las que se producen, ¿no? Y de muy diversa naturaleza, ¿entiendes? De muy diversa naturaleza. Es decir, desde historia de las familias hasta documentos y actas de una institución. Sí, por ejemplo, en el Archivo General de la Nación, de hecho hoy conocí a un amigo mío que estudiaba el doctorado también, el doctor Walter. Él, una vez estaba yo revisando el Archivo General de la Nación y pidió una caja, y de repente vi que sacó un uniforme de los Camisas Rojas. Entonces, así, sacó un uniforme y lo puso en la mesa,
y empezó a observar cómo estaba compuesto el uniforme, qué elementos tenía, símbolos, bueno, desde colores, porque todo eso como historiadores nos dice información. Todo eso son pistas, son evidencias, las cosas están ahí por algo. Entonces, ese tipo de documentos, en este caso es una prenda, es textil, bueno, es un documento que sirve como fuente para el estudio de la historia de esta etapa. Claro. ¿Y qué hay, maestro Héctor, en el archivo? Bueno, ¿Qué podemos en encontrar? el archivo histórico de nuestra universidad universidad tenemos más de 300,000 documentos, netamente históricos, porque también tenemos otro volumen de varios miles de documentos que son documentos que tienen o cumplían una función puramente administrativa. Tenemos dos grandes fondos, el Fondo Instituto Juárez y el Fondo Universidad. En el Fondo Instituto Juárez tenemos desde expedientes de alumnos, expedientes de alumnos por carreras, tenemos correspondencia entre el gobierno del Estado, instituciones públicas, etcétera. Y tenemos desde luego documentos de casi todos los gobernadores en cuestiones que tienen que ver con la administración. Tenemos hoy, rescatamos y nos dimos cuenta este año que tenemos documentos que nos permiten hacer referencia acerca de todos los maestros que dieron clases en el Instituto Juárez en toda su historia. Es decir, desde firmas de ellos, documentos de ellos, de José N. Rovirosa, de Carlos Pellicer Padre, de Francisco Pellicer, Domingo Horta, Muldó, Mestre Gigliasa, y podemos señalar un sinnúmero de maestros. Y también hemos descubierto, entre esa base documental, un sinnúmero de evidencias sobre la relación entre las mujeres y la educación. Entonces nosotros creemos que se debe crear otro fondo que tiene que ver con los estudios educativos de género. Otro fondo especial que nos permiten ya decir desde ahora que las mujeres, como ya lo dijimos en otro programa, estudiaron el Instituto Juárez desde el siglo XIX. Y eso en este país, incluso a nivel nacional, es ya decir algo. Sí, claro. Porque se tenía entendido que en Tabasco las mujeres estudiaron el Instituto Juárez hasta después de la Revolución. Y no, estudiaron fácil 20 años antes. ¿Y por qué lo podemos decir? Porque tenemos sus actas de exámenes, tenemos sus tesis, tenemos trabajos escolares, etcétera, etcétera. Entonces, es un archivo que está todavía por explotar en cuestiones de difusión, porque nosotros apenas este año en la página universitaria empezamos a subir lo que ellos ya hicieron antes, que son documentos con una explicación desde el contenido del documento, pero también en qué soporte está y las características, o sea, del papel en que está ahí. Y creemos que en un futuro podrá abrirse y estar a la consulta para que todo el mundo, como debe ser, pueda apropiarse de esa información y realizar procesos de indagación. Perfecto. Bien, y además la actividad archivística, bueno, pues seguramente es una actividad que se construye todos los días, que no se agota, así que, por ejemplo, todos los que formamos parte de la universidad acariciamos el sueño de aparecer en el archivo histórico. Vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento más a seguir en nuestra memoria histórica. Estamos de regreso en nuestra memoria histórica. El día de hoy platicamos con el doctor Gualberto Iván Luna Jiménez y con nuestro amigo y compañero, el maestro Héctor Valencia, sobre los archivos. Y bueno, doctor Gualberto, el día de la próxima semana, del 20 al 24 de junio, habrá en Villahermosa, en el municipio del centro, el festival Villahermosa 2025, y en este contexto me platicaba ahí un evento que justamente se llevará a cabo en relación a los archivos y la historia municipal del municipio del centro. ¿Nos podría usted platicar un poco sobre este evento que se desarrollará y que me parece a mí que es
un tanto peculiar, ¿verdad? Bueno, no Claro. es muy común, digamos, y que debemos estar enterados. Justamente, de hecho, es un evento que es único en el estado de Tabasco y por ahí si me apuran tantito, incluso en el sureste mexicano, en el cual se forma un espacio en el que van a confluir diversos especialistas en historia y en archivos. La idea es que este espacio funja para el diálogo, para la difusión, la divulgación de la historia, de nuestra memoria, de nuestras raíces, de nuestra identidad, y a través de diferentes actividades. En este caso son 10 actividades divididas en 2 conferencias magistrales, 4 mesas de trabajo, un recorrido histórico por el barrio mágico, una exposición cartográfica, y también vamos a tener además 2 presentaciones de libro que ya vienen contempladas en las actividades también. 2 presentaciones de libros que van a ser, por ejemplo, una es sobre piratas en el Golfo, ¿sí? Piratas en el Golfo. El otro es un libro sobre el general Manuel Díaz de la Vega, que habla acerca de la perspectiva justamente de los proimperialistas cuando vienen a invadir Tabasco, porque tenemos la narrativa local, pero hace falta la narrativa entonces del otro lado. Entonces esto viene a completar. El encuentro se va a llevar a cabo del 23 al 24 de junio. ¿Sí? 23 y 24. Del 23 al 24 de junio. El 23, por supuesto, invitar a toda la comunidad universitaria a que nos acompañen, a que acudan a este tipo de eventos, que es precisamente para ustedes, para la sociedad en general, para que conozcan más acerca de los archivos, pero también acerca de la historia que podemos encontrar en estos archivos, claro, ¿no? Entonces, abrimos el día 23 de junio a las 9 de la mañana con la conferencia magistral La construcción de la historia de México desde los archivos municipales. Fíjese, entonces, para esto nos va a acompañar la doctora María Isabel Monroy Castillo, que ella es profesora investigadora del Colegio de San Luis. Y pues nos va a explicar, es una especialista en materia de historia municipal, y por supuesto se espera contar con la presencia pues de los invitados especiales, y por supuesto también con la presencia de nuestra presidenta, la maestra Yolanda Osuna, quien va a encabezar el evento de inauguración. Tendremos en ese un poquito después y el recorrido por la exposición cartográfica. Y en ese mismo día tenemos las 2 primeras mesas de trabajo. La primera, los retos para la conservación documental en los archivos. Participan ponentes locales, pero también ponentes que vienen de la Ciudad de México, de Puebla, de Campeche. Ese mismo día 23 también tendremos la mesa 2, que es Historia del Municipio 1, en el cual se va a hablar acerca, por ejemplo, de la soberanía petrolera en Tabasco durante el gobierno de Tomás Garrido, el Banco de Tabasco y sus billetes, Villahermosa entre el siglo XIX y XX, un acercamiento cartográfico de estudiantes también de la licenciatura en Historia. Participan personas de la sociedad numismática. Son muchas instituciones que se vinculan acá. Viene gente de la UNAM, ¿sí? Viene de también San Luis. de San Luis, por supuesto. Vienen de Campeche, de Puebla. Entonces, y ese mismo día, pero ya a las 12 del día, es cuando tendremos la presentación del libro, que lo voy a leer. Se llama Piratas en defensa del Golfo, asedios de piratas en costas novohispanas de 1557 a 1762, del doctor Samuel Rico Medina. Y perdón, me llama la atención porque, bueno, pienso que este libro, por ejemplo, podría ser una muestra fehaciente de un trabajo de búsqueda histórica, por ¿verdad? supuesto. No podría ser de otra manera. Sí, por supuesto que sí, es un trabajo que recurre a los archivos para encontrar las fuentes, precisamente para abordar pues todo lo que se ha investigado, se ha mencionado acerca de este fenómeno, que lejos de lo que pudieran creer de Disney, de Piratas del Caribe, no, los piratas eran pues obviamente grupos armados que iban, asolaban lugares, llegaban, robaban, extorsionaban, o sea... No, a Tabasco lo tuvieron asolado casi un siglo. Es correcto, sí. Llegaron hasta Teapa. Lo que hoy es Villahermosa recurrentemente era ocupada por los piratas. Toda la zona de la Chontalpa, Nacajuca, Jalpa de Méndez, lo que es Comalcalco, era zona de incursión de los piratas. Y la gente dice, bueno, llegaban hasta aquí. No, también se fueron hasta Macuspana. Entonces, esperemos que... esperamos realmente con interés el libro, Sí, claro. porque nos remite a una historia muy peculiar
de Tabasco durante la colonia. Y que además es del doctor Samuel Rico Medina, que es un investigador ya con mucha experiencia y que estoy seguro que quienes acudan podrán disfrutar mucho de esta presentación, porque los estudiantes también aprenderán, por ejemplo, la manera en la que tratan los documentos y cómo utilizan los documentos como fuente histórica, ¿no? Fue el mismo que escribió sobre la Inquisición en Tabasco, justamente. Sí. Y ese mismo día 23, pero a las 6 de la tarde, vamos a tener un breve recorrido por el barrio mágico. En este caso lo va a encabezar el maestro Javier Camas, quien va a guiar a los visitantes, a quienes nos acompañan en este recorrido, por esta zona del barrio mágico que vamos a empezar en el Centro Cultural Villahermosa y vamos a terminar en las Escalinatas del Lerdo. Y entonces van a poder conocer pues toda la historia que hay en esta zona del barrio mágico, ¿no? Porque pasamos todos los días por ahí, pero no sabemos, por ejemplo, todos los hechos históricos que han ocurrido ahí, porque son calles que han transitado distintos personajes, por decir algunos nada más, pues los grandes poetas, ¿no? Que caracterizan a Tabasco, como Carlos Pellicer. Van a terminar en el meridiano de la poesía. Así es, en las Escalinatas del Lerdo, justamente. De donde nace Pellicer, a donde nacen los Gorostizas y Andrés y Duarte. Es correcto. Pellicer mandó a hacer un estudio astronómico para luego decir que ese era el meridiano de la poesía y que pasaba por Tabasco. Así es. Sí. Ahí van a terminar. Ahí va a terminar justamente con una muy agradable convivencia también de los compañeros que van a estar ahí, porque bueno, se favorece precisamente compartir este tipo de información con nuestros visitantes, que seguramente muchos de los que vienen de fuera se van a unir a este recorrido. Y es gratis, todas las actividades son gratuitas. Yo prometo el artículo donde Pellicer da la conferencia y se hace la reseña. Yo se la paso a Javier por si lo quieren leer ahí, ese momento. Claro que sí, porque además no solo para los extraños, sino para los propios también, que como usted dice, doctor, pasamos y no vemos los edificios como documentos, porque finalmente son documentos que guardan y resguardan historia. Resguardan muchísima historia. Recuerdos, vivencias, convivencias sociales. Justamente el día 24, al otro día, abrimos otra conferencia magistral, igual con el doctor Samuel Rico Medina, en este caso ya como conferencista magistral, que nos va a hablar de un tema que justamente aterriza en esto que estamos platicando. El tema se llama El valor supremo del indicio archivístico, es decir, cómo estos documentos de archivo tienen esos indicios, esas pistas que nos van a ayudar a nosotros como historiadores a formar reflexiones acerca de nuestra historia, ¿no? Y a partir de ahí vienen otras dos mesas de trabajo, la mesa 3, que es importancia de los archivos para la preservación de la memoria histórica municipal, y la mesa 4, que es historia del municipio 2. Y cerramos justamente el día 24 a la 1 de la tarde con la presentación del libro El general Manuel Díaz de la Vega y el desastre imperial en Tabasco de 1863 a 1864, y tiene esta frase que dice: entre dos malestares inevitables siempre se escoge el menor. Descubran por qué se toma esta frase como parte del subtítulo. Bueno. Exactamente. En las dos presentaciones del libro, en el de Piratas, nos van a acompañar el doctor Jorge Luis Capdepón Ballina, precisamente, y el maestro Ciprián Cabrera Bernat, que van a participar. También historiadores, van a participar en la presentación del libro. Y en la presentación del libro del general Manuel Díaz de la Vega, va a estar la autora, la doctora Iliutzi Monroy Casillas, que es del Archivo Histórico de la UNAM, ¿sí? Que allá encontró esa información y después la trabajó para este libro. Y presentan el libro el doctor Jesús Arturo Filigrana y el maestro Javier Camas, justamente. Y con esta actividad cerramos el día 24 a la 1 de la tarde. Bueno, pues una agenda bastante apetitosa, sí, que correcto. Yo deseo que tenga mucho éxito y que bueno, queda abierta la invitación a todo el auditorio, a todos los tabasqueños, para que nos acerquemos más a estos documentos. Por supuesto. Va a ser en el Teatro de Cámara Isla de Rosario del Centro Cultural Villahermosa, frente al Parque Juárez. Luego, sí. Esa es la sede. E insisto, repito, 23 y 24 de junio, exacto, a las 9 de la mañana ya arrancamos actividades, hasta la 1 o 2 de la tarde terminamos en el Centro Cultural Villahermosa, por supuesto en el marco del Festival Villahermosa 2025, cordialmente invitados a una actividad gratis, es gratuita y es de acceso libre, así que todos convocados. Claro, pues ahí está la invitación, ojalá en algún momento quienes nos ven y nos escuchan puedan dedicar un poco de tiempo para conocer estos importantes documentos, conocer
como usted bien lo dice, vamos a conocer con otros ojos nuestra ciudad, nuestro estado. Y bueno, finalmente yo no quisiera despedir este programa, maestro, sin preguntarles cuáles son los retos más urgentes que tienen los archivos en Tabasco, ya que resaltamos y que hemos ahora sí, puesto más sensible la importancia que tienen. Pues deben funcionar y hacer una realidad lo que dice la ley. Es muy simple. Cumplir lo que dice tanto la Ley Nacional de Archivos como la Ley Estatal de Archivos de manera puntual, de manera profesional y decirle a los sujetos obligados que ellos son responsables de una serie de sanciones muy, yo diría hasta crudas, fuertes, si no cumplen la ley. Yo me quedaría con esa idea, Iván. ¿Cómo ves tú? Creo que sí, creo que el principal reto es concientizar a los servidores públicos de aquellas instituciones que todavía están en vías de consolidar sus sistemas institucionales de archivo, de ser conscientes de la riqueza del patrimonio que pasa por sus manos, que sepan que esa documentación eventualmente va a llegar a sus nietos, a sus bisnietos, a sus tataranietos y va a constituir parte de la historia, de nuestra historia, ¿sí? Como el eslogan del programa, como nuestra memoria histórica. Entonces, al final de cuentas es eso, todos vamos para allá. Todo el trabajo que se realiza conlleva eso. Y esto es importante especialmente en este tiempo que si bien la digitalización nos está ahorrando algunos caminos y dando otras formas de organización, también es cierto que nos ha hecho un poco más fáciles de desprender las cosas, ¿no? Claro. No queremos estar a veces tan empapelados, en fin, y esto se tiene que incluir dentro de... Claro, es que la ley conlleva también, por ejemplo, procesos de digitalización, sí, claro, una nueva cultura archivística, pero también no se despega de la tecnología. Sí se contempla los procesos digitales, electrónicos ahora, mediante el uso de firmas electrónicas, códigos QR, etcétera. En el propio archivo, nosotros estamos trabajando en el archivo histórico, por ejemplo, con el desarrollo de un programa que va a trabajar sobre eso, para tener trámites ya documentos electrónicos, pero además de eso, por ejemplo, entre las estrategias que ya había yo comentado, además de contar con la página, tenemos el podcast Brújula Histórica. En ese podcast nosotros abordamos historia local, historia estatal, historia del mundo, y ya llevamos 18 capítulos ya que salen mes a mes, y pues la idea es esa, ¿no? Pues, insisto, acercar a la ciudadanía esta información. Sí, cumplen otra función ya en lo que es la formación sobre la conciencia histórica de los ciudadanos, los archivos. Y la tecnología nos ha ayudado de manera extraordinaria para crear vínculos y canales de comunicación que nos permitan transmitir los contenidos y los mensajes. Es correcto. Perfecto, pues agradezco de verdad muchísimo su participación el día de hoy, el maestro en Historia Gualberto Iván Luna Jiménez, coordinador del Archivo General municipal del Estado de Tabasco. Muchísimas gracias del municipio de Centro. Del municipio de Centro, sí, perdón. Y bueno, le agradezco mucho porque nos ha venido a dar un panorama muy interesante. Creo que nos ayudan a ver con otros ojos el quehacer de un archivo y la valía que tiene para toda la sociedad, ¿no? Y bueno, evidentemente también agradecemos al maestro Héctor Valencia, que como cada semana nos aporta mucho de su saber, mucha de su experiencia. Muchísimas gracias, maestro. Les recordamos que el día 23 y 24 de junio ustedes tienen una invitación para participar de este encuentro archivístico y sobre archivos e historia municipal. Encuentro sobre archivos e historia municipal, es correcto. Exacto. Y a usted, amable televidente, bueno, los esperamos el próximo miércoles en punto de las 17 horas en una emisión más de Nuestra Memoria Histórica. Agradezco mucho a la producción y se despide de ustedes deseándoles una bonita tarde, una servidora, Angélica María Fabila Echauri. Hasta pronto.